Arco 5, capítulo 79. La atalaya del sabio. Diálogo Anastasia. El sabio Shoule. Cuando Anastasia mencionó aquel nombre, se inició un revuelo que se extendió por todo el lugar de reunión. El único que no comprendía la situación era Subaru, mientras que todos los demás intercambiaban miradas y hacían expresiones como si no pudieran creer lo que acababan de escuchar. Con cara de preocupación, Subaru palmeó el hombro de Emilia, quien estaba al lado de él, y procedió a hablar. Diálogo Subaru. Oye, ¿ese tal sabio Shoule es famoso? Diálogo Emilia. Subaru, ¿no leíste el cuento de la bruja cuando estabas estudiando el alfabeto? Creí que ese cuento infantil estaba en el libro que tanto leías. Diálogo Subaru. El cuento de la bruja. Ah, ese libro con ilustraciones. Ahora que lo mencionas, creo que la historia de esa bruja sí estaba ahí. Lo señalado por Emilia le trajo viejos recuerdos de hacía un año. Aunque había sido enterrado en los recuerdos de aquellos ajetreados días de hacía un año, él estudió el alfabeto en un libro ilustrado para niños. Eso ocurrió cuando apenas había empezado a ayudar en la mansión Roswell. Era una compilación de los cuentos infantiles clásicos más populares de este mundo, y él estaba seguro de que entre ellos había uno que trataba sobre la bruja de la envidia. Sin embargo, en ese cuento. Diálogo Subaru. Si te soy sincero, sus contenidos no eran tan detallados, así que no lo entendí del todo. Lo máximo que entendí fue que hace mucho tiempo atrás, en un cierto lugar, una bruja hizo algo terrible. Diálogo Emilia. ¿Tan ambiguo era lo que contaba? Pues. Diálogo. La bruja de la envidia es el símbolo del terror que una vez trajo caos y ruina a este mundo. Emilia se puso a pensar en cómo debería explicárselo a Subaru, quien había demostrado su ignorancia, pero justo entonces, Julius, quien estaba sentado al lado opuesto de ella, intervino en su lugar. Diálogo Julius. Todo lo que quedó registrado fue que ella era una semielfa con una personalidad infinitamente cruel y despiadada y que tenía un poder mágico enorme con el que controlaba las sombras. Aparte de eso, está su nombre. Solo sabemos que es Atella. Incluso hoy en día, las cicatrices que dejó atrás en este mundo perduran intensamente. Diálogo Subaru. Vaya. Subaru levantó el mentón ante la respuesta de Julius, quien mantuvo sus emociones bajo control lo mejor que pudo. Él se centró en brindar una explicación neutral, pero el cambio en su estado mental se evidenció dolorosamente, aunque nadie lo hubiera mencionado. Mientras tanto, él siguió con su explicación. Diálogo Julius. En la gran cascada, al extremo este de Lugnica, hay un templo hecho con el poder de las piedras mágicas de sellado. Hasta el día de hoy, esa bruja sigue sellada en ese lugar, mientras continúa exhalando una gran cantidad de miasma. Diálogo Subaru. Había escuchado que ella no pudo ser destruida. Pero, entonces, ¿cómo lograron sellar a esa bruja tan poderosa? Diálogo Julius. Ahí es donde entra en escena el sabio mencionado previamente. Julius asintió luego de escuchar la pregunta de Subaru. El caballero tocó la espada en su cintura y dirigió la mirada hacia el final de la mesa redonda, hacia el joven pelirrojo. Diálogo Julius. Hace 400 años, 3 grandes héroes contribuyeron con el sellado de la bruja de la envidia. Uno de ellos era el santo de la espada, Reidastrea, el hijo enviado por el cielo de la espada y quien fue el primero en adquirir la protección divina del santo de la espada y el título que Reynard heredó. Nota de traductor. El concepto de un hijo enviado por el cielo es común en la tradición japonesa. Se refiere a un niño que fue entregado como resultado de una oración a una deidad. Muchos de estos existen en las leyendas y el folclore de Japón. Diálogo Reynard. Hay registros que indican que Reidastrea, el primer santo de la espada, no tenía la protección divina. No todas las leyendas populares son totalmente ciertas, pero es un hecho que Reid-sama creó el título de santo de la espada y formó la actual familia Astrea. Reynard, de quien se dijo que era el descendiente del mencionado héroe, suplementó lo dicho por Julius, quien se quedó observándolo. Sin embargo, considerando que se trataban de las grandes hazañas que su ancestro grabó en la historia, la expresión de Reynard se tornaba un tanto inquietante al hablar de ello. Él también parecía preocupado por Julius cuando se trataba de ello. En cualquier caso, parecía que él no insistiría más en el tema de la protección divina heredada. En todo caso. Diálogo Subaru. Entonces, según lo que entendí, el sabio era compañero de ese santo de la espada. Diálogo Emilia. Más precisamente, el sabio Shoule y el dragón divino Volcánica, ya sabes, el dragón que protege el reino de Lugnica. Se dice que comenzó con una promesa en la que Volcánica unió fuerzas en batalla para sellar a la bruja de la envidia y ahora, incluso hasta el día de hoy, sigue custodiando el reino. Él había oído hablar del dragón divino,
volcánica muchas veces antes, en el lugar donde las candidatas de la selección real expresaron su determinación. En sus recuerdos, la sangre del dragón siempre había sido presentada como algo capaz de fertilizar la tierra devastada, de permitirle a uno superar cualquier enfermedad y de hacerlo inmenso o inigualable. Diálogo Julius. Es una costumbre llamar al santo de la espada, el sabio y al dragón divino como los tres grandes héroes. Memorízalo. Diálogo Subaru. Caramba, no te emociones tanto. Entendido, gracias por la explicación. Subaru levantó la mano hacia Julius y hacia Emilia antes de echarle un vistazo a Beatrice. Cuando ella se dio cuenta de la mirada de Subaru, sacudió lentamente la cabeza. Desafortunadamente, Beatrice no parecía estar familiarizada con la leyenda de hacía 400 años. Beatrice era un espíritu artificial creado por Equidne, pero, aparte de la información necesaria para mantener la biblioteca prohibida, ella sabía muy poco. Tuvo la impresión de que ella desconocía lo que sucedió en realidad porque se encerró durante mucho tiempo y porque apenas le importó el mundo exterior. Diálogo Subaru. Disculpen por detener el debate. Sigamos charlando. Pero, este sabio Choule. Después de haberse disculpado por interrumpir la discusión, Subaru tomó la iniciativa de intentar llevar la conversación a su curso original. Sin embargo, notó algo extraño mientras hablaba y no pudo evitar ladear la cabeza. Él entendía los antecedentes del sabio Choule, un héroe de hace 400 años, pero... Diálogo Subaru. Entonces, ¿qué? ¿Sigue vivo? ¿Después de 400 años? Diálogo Emilia. ¿Es algo tan extraño? En realidad, yo también tengo alrededor de unos 100 años. Al oír a Subaru murmurar eso, una mirada desconcertada apareció en el rostro de Emilia mientras llevaba uno de sus dedos a sus labios. El lugar de reunión se agitó un poco ante ese murmullo, pero Subaru, por el contrario, solo respondió ciertamente. Si se detenía a pensarlo un momento, la edad real de la semielfa Emilia superaba los 100 años y Beatrice era una loli que tenía alrededor de 400. También recordó que Pac había mencionado que tenía 400 años, entonces, ¿no significaba eso que la edad promedio de la facción de Emilia era de aproximadamente 100 años? Diálogo Subaru. Dejando de lado ese hecho bastante impactante. ¿Sabemos si el sabio está vivo o muerto? Diálogo Julius. Sigue con vida. Parece que no hay duda sobre eso. Diálogo Subaru. ¿Parece? Subaru frunció el ceño ante la vaga respuesta de Julius. Pero Julius no era el único que no podía responder claramente, todos estaban básicamente en la misma situación. Especialmente, los de la Guardia Real, Ferris y Reinar, quienes parecían preocupados. Diálogo Subaru. ¿Y eso qué significa? Diálogo Julius. Su paradero es conocido, y me atrevo a decir que el hecho de que esté con vida también está confirmado. Sin embargo, ningún ser humano ha logrado hablar con el sabio. Eso es lo que parece que significa. Diálogo Subaru. ¿De nuevo, eso qué significa? Sabían su paradero y, a pesar de que fuera vagamente, habían podido confirmar que él seguía con vida. Pero ponerse en contacto con él era imposible. Pensó que podía sintetizar todos esos datos, pero... Diálogo Julius. Actualmente, el sabio Choule está en la torre cerca del templo de la bruja y siempre se ha recluido allí para detener a aquellos que planean revivir a la bruja de la envidia. Siempre, desde aquel momento. Diálogo Subaru. ¿Durante 400 años? Diálogo Julius. Durante 400 años. Es absurdo. Beatrice, que se aisló en la biblioteca prohibida durante 400 años, ya era un caso extremo, pero ese sabio Choule, o lo que sea, también es una persona bastante terca. Diálogo Ferris. La torre en la que vive el sabio Choule... es la Atalaya Pléyades, ¿verdad? Allí, el gran sabio continúa trabajando día y noche para evitar el renacimiento de la bruja. Diálogo Subaru. El nombre de la torre me hace pensar en algo, pero no es importante, por favor continúa. Diálogo Ferris. Aunque me digas que continúe, eso es prácticamente todo, ¿sabes? El sabio Choule da lo mejor de sí y continúa vigilando el templo para asegurar la paz mundial, eso es lo que dicen. Y ya está, dijo Ferris mientras aplaudía con una mirada hosca. Aunque dijera que eso era todo, estaba claro por su actitud que eso no era toda la historia, ya que lo que había dicho no podía explicar el ambiente de abatimiento que rodeaba el lugar de la reunión. Obviamente, debía haber una razón por la cual todos estaban así. Diálogo Subaru. Entonces, ¿es alguien problemático o algo así? Diálogo Anastasia. Para asegurar la paz mundial, el sabio Choule continúa vigilando a la bruja. Su nombre es conocido en todo el mundo.
Yo también lo conocía desde que estaba en Kararagi. Pero, al mismo tiempo, a Sabios Choule también se le conoce de esta otra manera. Anastasia sonrió con gracia, haciendo una pausa de un segundo antes de continuar. Y luego, mientras miraba a Subaru, quien tenía un mal presentimiento sobre esto. Diálogo Anastasia. Sabios Choule es alguien con problemas de confianza extremos, tales que no puede confiar en nadie. Sea cual sea el propósito de quienes se acerquen a la torre, los masacra a todos, o eso es excusao. Él era así según la explicación de Anastasia. El sabio Choule construyó la atalaya Pléyades y siguió resguardando el templo de la bruja. Mucha gente había tratado de ponerse en contacto con el sabio, pero todos sus planes fracasaron y se rindieron. Y quien lo impidió fue ni más ni menos que el propio sabio Choule. Diálogo Anastasia. La gran cascada en el extremo este de Lubnica, parece que el templo de la bruja y la atalaya, tan cerca de ahí, pero el sabio no sabría a cuál de los dos la gente trata de acercarse. Por lo tanto, el sabio asesinaba indiscriminadamente, ya fuera un vil seguidor del culto de la bruja buscando el templo de la bruja o una persona que estuviera buscando establecer un contacto amistoso con el sabio de la atalaya. Eso era lo más fiable, independientemente de que el sujeto tuviera intenciones buenas o malas, fuera bueno o malvado o sus gustos. Como resultado, no había ningún informe o registro de que alguien hubiera podido ponerse en contacto con el sabio Choule en todos estos 400 años. Diálogo Ferris. Pero, ya que la situación en la que atacan a cualquiera que se acerque ha estado sucediendo sin parar, podemos estar seguros de que el sabio Choule sigue en la atalaya incluso ahora. Diálogo Subaru. Parece ser un sabio increíblemente molesto. Diálogo Ferris. Discrepo. En realidad, hay muchos seguidores del culto de la bruja que intentan acercarse al templo, más de los que te puedes imaginar, Subaru-kyun. Sabio San lidia con cada uno de ellos, él es riguroso en su objetivo de prevenir el resurgimiento de la bruja de la envidia. A pesar de haber expuesto su positivo punto de vista, la expresión de Ferris no era alegre. Todos los miembros de la Guardia Real tenían las mismas miradas apagadas en sus rostros, tal vez eso se debía a alguna experiencia en la que el sabio les haya dado una dolorosa lección a la altura de la Guardia Real. Por otro lado, Subaru asintió a la endulzada opinión de Ferris. Ciertamente, si se viera desde el punto de vista de el fin justifica los medios, sería increíblemente molesto, pero teniendo en cuenta la naturaleza malvada de los seguidores del culto de la bruja, era normal tomar tal precaución. Más bien, era concebible el pensar que este mundo tenía algún tipo de sistema de seguridad contra la bruja de la envidia precisamente porque había alguien que la vigilaba continuamente. Diálogo Priscila. La noche es efímera, a mi ser no le interesan los verdaderos colores del ermitaño que vive con miedo en la medida que el tiempo se lo permite. Lo que es importante es el hecho de que están malgastando mi preciado tiempo. Regresaré de inmediato a la posada si continúan con este parloteo inútil. Debo hacer que Schalt masajee mis pies. Diálogo Schalt. Sí, señora. Priscila Sama ha trabajado duro y está muy fatigada. Aprecio eso con todo mi corazón. Habiendo sido abrazado y enterrado en sus enormes pechos, Schalt replicó ruborizado. Priscila, que acariciaba al chico con una sonrisa de villana en su rostro, no había encontrado mucho valor en esta reunión. Era realmente un milagro que hubiera venido hasta aquí sin hacer un berrinche. Diálogo Felt. Aunque no estoy del bando de la gran princesa, sí que estoy de acuerdo en que debemos volver al tema pronto. Cuéntanos sobre el sabio. Con una mirada de impaciencia adornando su rostro, Felt exigió que volvieran al tema principal. Estando de acuerdo con ella, Subaru se volteó para mirar a Anastasia. Diálogo Subaru. Aunque te hemos estado interrumpiendo una y otra vez, ¿qué dijiste que pasaba con ese ermitaño sabio? Diálogo Anastasia. Entonces, la charla finalmente vuelve al principio. Anastasia aplaudió. Y luego, mientras seguía tocando suavemente su piel de zorro, miró las caras de todos los que estaban sentados en la mesa redonda. Diálogo Anastasia. Como todos saben, el sabio Choule ayudó a sellar a la bruja de la envidia con su inigualable sabiduría y poder mágico. Y se dice que ve a través del mundo mediante un amplio punto de vista y conocimiento, el cual predican que es tal que lo sabe todo sobre este mundo. Si ambos dichos son verdades sin exageraciones, entonces, ¿no crees que también deberías haber alguna forma de hacer algo con lo que el culto de la bruja ha dejado atrás? Diálogo Subaru. Pero, ¿lo que estás diciendo no es utópico? Diálogo Anastasia. ¿Eso significa que estás en contra, Natsuki-kun? Aunque le había devuelto la pregunta con otra, era difícil responder la de Anastasia. Tratar de contar con él teniendo en cuenta solamente su título de sabio, era, honestamente, una opción. Con respecto a eso, Subaru pensaba que no era mala idea.
Si este sabio consiguió logros que permanecían como leyendas, entonces probablemente conocía una forma de contrarrestar los genes de bruja. Sin embargo, la inquietud de Subaru se debía a otra razón. El nombre del sabio Shoule y la atalaya Pléyades donde vivía, esos dos nombres clave no le permitieron aceptar obedientemente su propuesta. Porque Shoule y Pléyades eran palabras con las que Subaru estaba familiarizado. Según el conocimiento moderno de Subaru, Shoule era el nombre de la segunda estrella más brillante de la constelación de Escorpio. Las Pléyades, de la atalaya Pléyades, era algo mucho más explícito, ya que era el nombre del cúmulo estelar conocido como el cúmulo de las Pléyades, cuyo nombre en japonés era Subaru. Naturalmente, no creía que fuera algo que denotara Natsuki Subaru, pero el nombre de los cuerpos celestes que conocía y que surgían en este mundo eran suficientes para que sus niveles de alerta se elevaran al máximo. Los arzobispos del pecado del culto de la bruja. Betelgeuse, Regulus, Sirius, Capella, Alpard, Batenkaitos. Actualmente, todos los arzobispos del pecado cuyos nombres habían salido a la luz llevaban los nombres de las estrellas del mundo de Subaru. Era imposible no tener nociones preconcebidas sobre el sabio Shoule y la atalaya Pléyades. Diálogo Ferris. Dejando a un lado las discrepancias de Subaru-kun, Ferris cortó la conversación en lugar de Subaru, quien había permanecido taciturno sin presentar alguna objeción exitosa. Él puso su dedo en la mejilla y, mientras asumía su actitud habitual a excepción de una mirada severa en sus ojos. Diálogo Ferris. La idea en sí de visitar al sabio Shoule puede ser buena, pero no es un problema el cómo lo haremos. ¿Hay alguna manera? Aunque nadie haya conseguido llegar a la atalaya. Diálogo Felt. ¿La razón por la que nadie lo ha logrado es porque el sabio es demasiado fuerte? Felt planteó una pregunta tras escuchar las sugerentes palabras de Ferris mientras cruzaba las piernas sobre su silla. Ella miró fugazmente de reojo a Reinar. Ya veo, si eso significaba simplemente no estar a la altura de los poderes del sabio, entonces. Diálogo Felt. Podríamos lograrlo si Reinar colabora, ¿verdad? Él no tiene ninguna otra utilidad además de ser fuerte, pero cuando se trata de solo eso, él es increíble. Diálogo Reinar. Es inusual que Felt-sama me halague, muchas gracias. Diálogo Felt. A esto me refiero. Felt chasqueó la lengua hoscamente por la respuesta de Reinar. Sin embargo, inmediatamente después de eso, Reinar bajó las cejas como si estuviera preocupado. De ese modo, él dijo pero. Disculpándose de antemano. Diálogo Reinar. Desafortunadamente, no pude llegar a la atalaya, me faltó habilidad. Diálogo Felt. Que este tipo diga que le faltó habilidad. ¿No es eso un poquito alarmante? Diálogo Julius. No se refiere a falta de habilidad de combate, Felt-sama. No hay lugar en este mundo al cual la verdadera fuerza de Reinar no pueda llegar, ¿no cree? Pero la atalaya Pléyades es un problema diferente a semejantes impedimentos. Diálogo Ferris. Así que conoces los detalles. Aunque supongo que es normal siendo de la Guardia Real. El rostro de Ferris mostró incomodidad al escuchar a Julius continuar las palabras de Reinar. Observando las tensas relaciones entre los tres guardias reales desde el rabillo del ojo, Subaru miró a Reinar y procedió a hablar. Diálogo Subaru. ¿Con qué propósito intentaste reunirte con el sabio? Diálogo Reinar. Era una orden del reino. Para averiguar cómo curar una enfermedad. Sucedió hace 2 años. Diálogo Subaru. Hace 2 años. Las palabras enfermedad y 2 años le permitieron entender a Subaru las circunstancias de entonces. 2 años atrás, los miembros de la familia real cayeron enfermos, uno tras otro, por una enfermedad desconocida, justo en el castillo real. Era una epidemia de la que no había cura conocida. Seguramente le ordenaron a Reinar que se pusiera en contacto con el sabio para aprender una cura para esa enfermedad. Pero no lo logró. Eso explicaba los rostros consternados de los 3 guardias reales. Diálogo Reinar. La atalaya y el templo están en la gran cascada al borde este de Lugnica, rodeado por las dunas Auguria. La atalaya puede ser vista a distancia desde la entrada a las dunas. Así que no lo deberías poder perderla de vista, pero. Diálogo Subaru. Pero. Diálogo Reinar. Muchos fenómenos extraños ocurren frecuentemente en las dunas para que no puedas acercarte a la atalaya. Una teoría es que se debe al miasma que desprende el templo. Y, para colmo, las dunas augurias se han convertido en un nido de mabestias atraídas por el miasma. En esas tierras llenas de miasma, la ferocidad y la fuerza de las mabestias es de una magnitud muy superior. En ese sentido, ir ahí es considerado un suicidio. Diálogo Subaru. Así que es un desierto desorientador con nido de mabestias.
Definitivamente es un infierno. Adicionalmente al problemático sabio, había un desierto, el cual ni siquiera Reynard pudo cruzar. Y una infinidad de bestias que vagaban por ese desierto. Con esto, había demasiados motivos para abandonar el plan. Era comprensible que no lograran contactar con el sabio ni una sola vez en 400 años. Diálogo Anastasia. Sí, pero ¿y si hubiera una forma de cruzar ese infierno? Una sombría atmósfera empezaba a envolverlos, pero entonces esas repentinas palabras provocaron que todos alzaran sus cabezas. Anastasia sonrió satisfecha por haber intervenido en el momento preciso. Luego, asintió para que todos pudieran ver. Diálogo Anastasia. La hay, es por eso que incluso me molesté en mencionar a ese sabio. Diálogo Ferris. ¿Conoces en estos momentos un método para llegar a donde está el sabio que ha estado recluido durante 400 años, Anastasia Samá de Kararaji? ¿Qué clase de método es? Diálogo Anastasia. Estás arruinando tu bello rostro. No hace falta esa cara inquisitiva, lo iba a explicar bien igualmente. Descuidadamente haciendo a un lado a Ferris, quien se había puesto nervioso, Anastasia se quitó la piel de zorro que llevaba en el cuello. Y entonces, la desenrolló encima de la mesa redonda y levantó la parte de la cabeza. Diálogo Anastasia. Antes de la batalla defensiva, mencioné a mi espíritu artificial, Ikidne. Esta psiquilla conoce una manera de llegar hasta la Atalaya Pléyades. Es por eso que podemos ir y conocer al sabio de la Atalaya. A Subaru se le paró la respiración al escuchar la declaración de Anastasia. El espíritu artificial Ikidne, ese ser que se disfrazaba como una piel de zorro, era clave para llegar a donde estaba el sabio. Diálogo. Estoy recibiendo mucha atención, Haces que me sonroje. Diciendo eso, el espíritu zorro levantó el cuello. Subaru no sabía cuánto podía confiar en ella, justo como la bruja de la que tomó prestado el nombre.